Muy buenos días a todos, amados hermanos. Continuamos escuchando el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. Hemos escuchado en el capítulo 5 el sermón de las montañas que inicia hasta el capítulo 7. Y allí Jesús nos da la propuesta maravillosa del reino de los cielos, que precisamente se expresa a través de las bienaventuranzas. Les recomiendo volver al Evangelio de Mateo capítulo 5 del 1 al 12 para que vayamos entrando en contexto y veamos cómo se da esta continuidad. Ahora en el capítulo 6 nuestro Señor Jesucristo nos viene a hablar a nosotros de una realidad. La relación con Dios y la relación con el prójimo ha de ser siempre basada en el amor. En el mundo bíblico, en el mundo hebraico, el mundo judío, existían tres prácticas que expresaban de manera concreta, puntual, vivir de acuerdo a la voluntad de Dios, es decir, practicando la justicia. El hombre justo en la Biblia es aquel que se ajusta al querer, al designio y a la voluntad de Dios. No que busca hacer su propia voluntad y su capricho para ser visto por los demás, para dar una exaltación de su propio yo, de su propio ego, sino que la vida la descubre siempre en una relación continua con Dios y con los demás, con su prójimo. Por eso hemos escuchado también en el capítulo 5 que Jesús insiste en que debemos amar a nuestros enemigos, orar por aquellos que nos hacen daño e incluso, hermanos, hacer el bien a aquellos que nos odian, orar por los que nos persiguen. La insistencia permanente de Jesús es esa: relaciónate con Dios Padre, pero también con los otros. Y la insistencia de Jesús hoy, hermanos, es que debemos vivir esas tres prácticas con un espíritu de autenticidad, descubriendo a Dios como Padre y a los demás como nuestros hermanos. ¿Cuáles son entonces esas tres prácticas de justicia por las cuales el pueblo de Israel expresaba la voluntad de Dios en su vida? La oración, el ayuno y la limosna. Oración, ayuno y limosna. Nuestro Señor Jesucristo entonces empieza diciendo que cuando vayamos a orar, no seamos como los hipócritas que hacen largas oraciones en los parques para ser vistos por los hombres, sino que entremos en lo profundo de nosotros, o sea, que busquemos una intimidad con Dios. Y además, esta oración tiene que ser movida desde la fe y se va a crear una circularidad entre oración y fe. Es decir, mientras más grande sea mi fe, entonces más profunda será mi oración. Y mientras más grande sea mi oración, más profunda se hace también mi fe. Esto significa que la oración expresa la fe y a la vez la fe se expresa a través de la oración. Hay una relación circular entre la oración y el creer en Dios. Aquel que cree en Dios, aquel que tiene fe en Dios, se acerca a Él a través de la oración. Pero no nos vamos a acercar a Dios solo como creador, sino también como Padre. Por eso en el mismo Evangelio que leemos hoy, hay una parte de este capítulo 6 en donde Jesús nos enseña a nosotros a orar y hace toda una catequesis, una enseñanza en torno a la oración. Y le dice a sus discípulos, cuando vayan a orar, oren así: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase, Señor, tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día y perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén, respondemos nosotros a estas palabras que Jesús nos enseñó como un modelo, como una fuente de inspiración de la verdadera oración de aquel discípulo del reino que reconoce a Dios como Padre y a los demás seres humanos como sus hermanos. Por eso la primera invitación que nos hace el Señor es a orar, porque en la oración, hermanos, alimentamos nuestra fe y la fe hace que nuestra oración sea más intensa y mucho más profunda. La segunda práctica que expresa el cumplimiento de la justicia, la observancia de la voluntad de Dios, es la práctica, hermanos, de la caridad, la limosna. Jesús también nos dice que cuando vayamos a dar limosna no lo hagamos para ser premiados, ni halagados, ni aplaudidos por los hombres, sino como una expresión de que hemos reconocido en Dios a nuestro Padre y por tanto
en las otras personas a nuestros hermanos. Y cuando ejercemos la limosna, la caridad, cuando damos una ofrenda a quien lo necesita, estamos prolongando este amor del Padre Dios por todos sus hijos. Es decir, que la providencia de Dios pasa a través del ejercicio de nuestro amor y de nuestra caridad que practicamos hacia los otros. Si decía, hermanos, que la oración es una expresión de la virtud teologal de la fe, pues ahora la limosna expresa la virtud suprema de la caridad, porque aquel que ama no tiene miedo a compartir su dinero, sus bienes, su patrimonio con todo aquel que lo necesita. Y hay una tercera práctica que Jesús nos invita a nosotros para poner la justicia de Dios en nuestras manos, para manifestar en nuestras acciones que nos estamos ajustando a la voluntad de Dios, y es el ayuno. El ayuno, hermanos, es manifestar que ponemos nuestra esperanza en Dios y no en el alimento. Es reconocer que la comida, que el alimento, que los bienes de este mundo, las cosas que disfrutamos, son medios para obtener un fin, son transitorias y pasajeras. ¿Por qué podemos nosotros hacer el ayuno? ¿Por qué lo hacemos? Porque hemos puesto nuestra esperanza y nuestra confianza en el Señor y en Él encontramos la fuerza para poder ayunar. Además, señala Jesús que el ayuno tiene que ser expresión de una actitud interior, de una disposición interna. Cuando vayáis a ayunar, cuando vayáis a orar, cuando vayáis a dar limosna, lo hagan para ser vistos por los hombres, para que la gente los aplauda. Había en su momento histórico en Israel la práctica del ayuno colectivo y la práctica del ayuno también individual y secreto. Y resulta que muchos fariseos y escribas que interpretaban las prácticas de Israel, las leyes del pueblo de Israel, habían añadido a la práctica del ayuno, habían añadido una prohibición. Estaba prohibido echarse perfume, bañarse, lavarse. De esta manera se daban cuenta las personas quién ayunaba y quién no ayunaba. Por eso Jesús dice, cuando hagáis ayuno, más bien perfúmense en la cara, lávense, muestren su rostro alegre y gozoso, porque no lo van a hacer para que las personas los vean. Entonces, ya habían introducido una perversidad en esta práctica porque no buscaban agradar a Dios, sino que la gente se diera cuenta quién ayunaba y quién no ayunaba. Entonces, cuando alguien estaba maloliente, pagando penitencia, haciendo signo de arrepentimiento, lo hacía entre comillas, no delante de Dios, sino delante de los hombres. De allí la prohibición de usar perfume, de bañarse, de lavarse el día que estuvieran haciendo ayuno. Es interesante, hermanos, porque en estas tres prácticas descubrimos también las tres virtudes teologales. La fe que mueve a la oración y la oración que alimenta la fe. La caridad que nos impulsa a compartir los bienes con el pobre y con todo aquel que lo necesite. Mientras más amor, más puedo compartir y ser generoso con mis bienes apoyando a los demás. Y cuando yo ejerzo la caridad, cuando yo doy limosna, mientras más limosna doy, más crece en mí el amor. Y por último, la esperanza. La esperanza me lleva a no poner mi esperanza, mi confianza en las cosas de este mundo, sino a poder ayunar de ellas, a poder privarme de la internet, del celular, del uso inadecuado de las cosas, a darle la justa medida, a privarme del alimento, de la comida para compartirlo con los demás. Y las tres prácticas, hermanos, se exigen mutuamente: la fe, el amor, la esperanza, y todas ellas se resumen en una sola, en el amor. Quien ama es capaz de orar, quien ama es capaz de esperar. Quien ama comparte sus bienes, quien ama hace oración, quien ama puede ayunar. Así, hermanos, en el amor, Jesús nos ha mostrado que se vive la verdadera justicia, la justicia que es hacer la voluntad del Padre. Y la voluntad del Padre es que nos amemos como hijos suyos que somos. Por eso la insistencia permanente de Jesús es precisamente esa: reconocer a Dios como Padre y al otro como nuestro hermano. Así, no podré ser indiferente, porque si veo a mi hermano que padece hambre, yo le quiero dar de comer. Si veo a mi hermano sufriendo, yo le doy un consuelo. Si veo a mi hermano que está enfermo, yo busco la manera de ayudarle y de orar por él. El mundo necesita reconocer que Dios es nuestro Padre y que todos somos hermanos. Pidamos esto al Señor hoy en nuestra oración. Señor, enséñanos a descubrir tu amor de Padre y por tanto reconocer que todos somos tus hijos, y eso significa que somos hermanos. Que el Señor te bendiga, que bendiga nuestras vidas, que bendiga Colombia, el mundo entero, que consuela a todos los que están sufriendo, y que nosotros hoy, a través de la práctica sincera, profunda, honesta del ayuno, de la limosna, de la oración, crezcamos en fe, en esperanza y sobre todo en mucho amor. Esta es la justicia que Dios quiere para sus hijos, que nos amemos como hermanos. Este es el mejor homenaje que rendimos al Padre Celestial. Amaos
los unos a los otros, y por eso nos dejó a Jesús mismo como ejemplo de amor y de entrega, a Él como Padre y a nosotros como hijos, es decir, como hermanos de Jesús. Que el Espíritu Santo venga en nuestros corazones sobre nosotros y nos llene con la luz de Dios, y hoy sea un día lleno de gozo, de amor y de felicidad. Chao, chao. Arrivederci. Juanca Mendoza, en Cristo la vida siempre será mucho más sabrosa.